Muchas gracias, muy buenos días a todos. Felicidades por esta gran asistencia. Gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por su amable invitación. Realmente cuando es un tino hablar de las urgencias en el aparato digestivo, porque los pacientes es cuando nos vienen a ver, cuando ya falló el doctor Simi, la doctora Lolita Ayala, los cristales, los cuarzos, el reiki y todo lo demás. Cuando ya sienten que entonces sí están cerquita de la calaca es cuando se acuerdan de los médicos. Y para nosotros médicos es una responsabilidad saber cómo tratar a todos estos pacientes que vienen buscando ayuda. La hemorragia de tubo digestivo proximal no varicial se va a clasificar de acuerdo a su origen en aquella que se conoce como alta, cuando está sangrando el esófago, el estómago o el duodeno hasta el ángulo traes. Se refiere también como hemorragia de tubo digestivo medio cuando va desde el ángulo de traes hasta la válvula ileocecal, y como tubo digestivo bajo cuando ocupa el colon. Realmente vamos a hablar en esta ocasión solo de la hemorragia digestiva alta, y como ustedes ven, hay veces que estas urgencias con un chorro arterial de esa manera implica que el paciente está en riesgo de perder su vida. Lo que se ha visto a nivel mundial es que hay una tendencia en el número de casos nuevos, en la incidencia de casos nuevos en la hemorragia de tubo digestivo proximal. Estos son pacientes hospitalizados por patología gastrointestinal en Estados Unidos, y como ustedes ven, del año 2001 al 2009 hubo realmente una disminución. Estas son cifras por cada 100,000 pacientes de acuerdo a la úlcera péptica hemorrágica, algo que se repite en Holanda también con una disminución, y que también se repite en Italia. Esta disminución o esta tendencia a disminuir los casos nuevos de hemorragia se ve en todo el mundo. Pero no solamente el número de casos nuevos, sino también el número de personas que se están muriendo por la hemorragia. Vean ustedes cómo en esta misma gráfica de la patología en Estados Unidos hubo una disminución importante en la mortalidad. Lo que se ha visto también en otros lugares, y este es un estudio prospectivo muy importante en uno de los lugares que se considera como el templo de la hemorragia digestiva no varicial, en donde está el doctor Joseph Sun, en el Hospital Príncipe de Gales en Hong Kong, en donde prospectivamente siguieron a 10,000 pacientes con úlcera péptica hemorrágica, y en donde él detectó una mortalidad del 6.2% en estos pacientes. Y un dato importante es que el 80% de los pacientes que se morían por causas no relacionadas directamente a la hemorragia, sino alguna falla renal, alguna falla cardíaca o algún otro tipo de problema. ¿Qué es lo que pasa en México? Tenemos este reporte de 1,000 egresos hospitalarios en el Hospital General de Durango, el grupo del doctor Heriberto Rodríguez, donde reportan 46.6 casos de hemorragia digestiva por cada 1,000 egresos hospitalarios. Esta es una tabla que nos muestra la etiología más frecuente de la hemorragia digestiva en nuestro país. Está publicado en las guías de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y como ustedes ven, las primeras 4, que son el 82%, tienen que ver ya sea con medicamentos o bien con el ácido. La mortalidad en México por hemorragia digestiva varía mucho dependiendo de la zona geográfica y del hospital en el cual se esté hablando. Está publicado para el Hospital Español una mortalidad de 3%, para el Hospital General de México 9%, y para el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León el 14%. Si nosotros revisamos cuántos pacientes están muriendo en México por hemorragia digestiva, vemos que hacia el año 2011 eran más o menos un 0.42% de toda la mortalidad, y ocupaba el lugar 20 en la tabla de mortalidad mexicana, cosa que se repite más o menos para el año 2013, como hemos visto no ha aumentado, pero tampoco ha disminuido. Existen factores de riesgo para pensar en algunos pacientes que pueden ser susceptibles a tener una hemorragia de tubo digestivo proximal no varicial. Estos son los más importantes, vamos a hablar rápidamente de algunos de ellos. El Helicobacter pylori es el factor más frecuentemente asociado de riesgo a una hemorragia de tubo digestivo proximal. Cuando se investiga su presencia en una úlcera péptica hemorragia, pueden ir las cifras desde un 43 a un 56% hasta más o menos un 72%, como lo refiere este metaanálisis. ¿Por qué tanta variación? La variación se explica por el momento en que se hace la búsqueda del Helicobacter pylori. Por lo tanto, se recomienda que hay que retrasar al menos un mes la búsqueda del Helicobacter pylori en pacientes que tienen hemorragia de tubo digestivo varicial, porque la presencia de sangre en el estómago puede modificar los resultados de las pruebas, sobre todo de la prueba rápida.
¿Qué hay con respecto a la aspirina? La aspirina, en un estudio prospectivo en el cual intervinieron 87.680 mujeres que tenían hemorragia digestiva, que hubieran estado hospitalizadas y que además hubieran necesitado transfusión, les otorgó un riesgo relativo de 1.43 como factor de riesgo para tener hemorragia digestiva. Sin embargo, cuando nosotros comparativamente analizamos el uso de la aspirina para prevenir eventos cardiovasculares serios, vemos que aproximadamente el usarlo en los pacientes que lo usan para evitar la profilaxis o tener la profilaxis de este tipo de problemas, 60 a 84 personas por cada 100.000 personas año tienen o evitan un evento cardiovascular. Sin embargo, en el mismo grupo estudiado vemos que pueden provocarse de 68 a 177 hemorragias digestivas por la aspirina en cada 100.000 personas año. Con esto queremos decir, o se trata de señalar, cómo es más el riesgo de tener una hemorragia que realmente la prevención efectiva de eventos cardiovasculares en un paciente. Por lo tanto, el riesgo para tener hemorragia con el uso de aspirina aumenta en un 37%. Y si a eso le aunamos o sumamos el hecho de que los pacientes se toman ya la aspirina por motu propio, sin que ningún médico se los prescriba o sin que haya una indicación específica para ello. ¿Qué hay con los anticoagulantes no esteroideos? Los antiinflamatorios no esteroideos y los anticoagulantes? Es un estudio español de 660.000 pacientes del primer nivel, en donde vio que las hemorragias digestivas se presentaban cuando los pacientes tomaban AINE con un riesgo relativo de 1.72. Cuando estaban tomando antiagregantes plaquetarios, el riesgo es de 1.73, y cuando había anticoagulantes orales, el riesgo subía hasta 2. ¿Qué hay con respecto a las comorbilidades? Con respecto a las comorbilidades, hay un estudio de casos y controles de 16.355 pacientes que tenían hemorragia y 81.636 controles, en donde se vio que cuando los pacientes tenían la presencia de una sola comorbilidad, el riesgo relativo de tener una hemorragia era de 1.43, pero cuando había dos o más, se subía hasta 2.26. Ninguna enfermedad por sí misma demostró ser un factor de riesgo independiente para tener hemorragia. El paciente nos llega sangrando generalmente a la sala de urgencias, y la evaluación inicial es lo que nos va a permitir a nosotros poder otorgarle un buen pronóstico a este paciente. Aunque se define como la pérdida de sangre en cualquier sitio proximal al ángulo de Treist, se puede manifestar clínicamente de diferentes maneras. Puede ser con el vómito de sangre fresca, hematemesis, lo que se conoce como vómito en pozo de café o sangre digerida, o bien con la presencia de melena. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer el interrogatorio en nuestros pacientes, porque existen muchas condiciones que pueden simular la presencia de estas hemorragias. Por ejemplo, el uso de Pepto-Bismol, de bismuto o de algún suplemento de hierro nos puede dar evacuaciones oscuras o negruzcas que pueden simular la melena. El ingerir morcilla o algunos otros alimentos que tienen sangre específicamente, o bien en el caso de una hematemesis, aquellos pacientes que tienen epistaxis muy profusas o aquellos en quienes recientemente acaban de ser sometidos a una amigdalectomía, pueden los pacientes tener hemorragia que aparentemente sea digestiva con otro origen. Afortunadamente, las hemorragias en el 80% de los casos se autolimitan y no hay necesidad de hacer ninguna intervención, ni médica ni endoscópica. Sin embargo, el 10%, como vimos en promedio, pueden llegar a la muerte. Lo primero que debemos hacer con un paciente cuando llega a la sala de urgencias con una hemorragia digestiva es ver que la vía aérea esté permeable y ver que esté bien controlada, ya sea haciendo una hiperextensión en el cuello o en aquellos casos de pacientes que lleguen con alteraciones de la conciencia, valorar la intubación endotraqueal para poder asegurar la vía aérea. En segundo término, tenemos que tener un acceso venoso adecuado, generalmente 2, si vemos que clínicamente la hemorragia lo amerita. Tenemos una gran cantidad de catéteres por utilizar, y hay que tomar en cuenta que dependiendo el grosor o el calibre del catéter va a ser la cantidad de mililitros por minuto que vamos a poder brindarle al paciente. Por lo tanto, entre menor sea el número, mayor cantidad de líquido le podemos pasar al paciente. Se sugiere que en estos casos se utilice los calibres 16 a 18. Y es en el momento en donde ponemos estas vías de acceso venoso cuando podemos obtener muestras para el laboratorio del paciente. Es importante también tomar en cuenta que la restitución de líquido es muy importante
para poder mantener la perfusión tisular adecuada. Está demostrado en muchos estudios, en gran cantidad de metaanálisis, que lo mejor para restituir el volumen son los cristaloides, ya sea a base de salina o a base de solución Hartmann, porque utilizar algunos otros nos puede traer problemas renales en el momento posterior a la primera restitución del líquido. ¿En qué momento vamos a transfundir o valorar si un paciente necesita transfusión sanguínea cuando llega a la sala de urgencias? Hay diferentes estudios, les presento uno que es el más reciente, en 921 pacientes con este tipo de hemorragia, en donde cuando se toma en cuenta un punto de corte de una hemoglobina de 7 gramos por decilitro o menor, y la intención es llevarla a una hemoglobina de 7 a 9 gramos por decilitro, solamente se debe transfundir a los pacientes cuando tengan menos de 7 gramos de hemoglobina. Con esto se ha visto que se disminuye la mortalidad a 6 semanas, se disminuyen los días de hospitalización y obviamente se disminuyen los eventos adversos de la transfusión. El muy conocido tema de pasarle al paciente sangre cuando la hemoglobina está en menos de 10, debemos de desecharlo por completo. Tenemos que valorar en estos pacientes y tomar en cuenta que 7 es actualmente el punto de corte para considerar la transfusión en todas las guías clínicas de los hematólogos. En cuanto a la transfusión de plaquetas, no hay evidencia suficiente para saber cuál es la cuenta óptima en la cual el paciente vaya a necesitar agregados plaquetarios. ¿Qué hay con la sonda nasogástrica? La colocación de una sonda nasogástrica es considerada como el procedimiento más doloroso practicado en la sala de urgencias por parte de los pacientes. Cuando nosotros usamos una sonda nasogástrica para tratar de detectar si el paciente está sangrando por una lesión de alto riesgo, la sensibilidad para hacerlo es del 45%, o sea, realmente no sirve de mucho. Hay un estudio retrospectivo en 632 pacientes que cuando se utilizó la sonda nasogástrica no demostró ni mejoría en la mortalidad a 30 días, ni en el menor número de días de hospitalización, ni en las transfusiones, ni en las cirugías. En un estudio multicéntrico sí se vio que la eritromicina IB, y ahorita vamos a hablar de ella más al rato, es equivalente a la sonda nasogástrica en términos de favorecer o mejorar la visualización en una endoscopía. Las guías clínicas actuales no recomiendan la colocación de rutina en pacientes que tienen hemorragia y es lo primero que se hace con los pacientes cuando llegan a una sala de urgencias. Hay que saber cómo le está yendo al paciente en cuanto a las escalas de valoración clínica y pronóstico. Estas son casi todas las que se utilizan más. Vamos a hablar de las más importantes. Vamos a hablar de esta que es el AIMS-65, que significa albúmina, INR, el estado mental, la presión sistólica y la edad de 65 años, por eso tiene este acrónimo. Esta se constituyó o se fabricó a partir de este estudio retrospectivo de 29.200 pacientes y se probó en un prospectivo de 32.504 pacientes, y lo único que dice o que puede favorecernos es que predice la mortalidad de forma más precisa que el Glasgow-Blatchford, que es el que vamos a hablar a continuación. Esta escala de Glasgow-Blatchford toma en cuenta el nitrógeno ureico, la hemoglobina tanto en hombres como en mujeres, la presión arterial sistólica y algunos otros parámetros como el pulso, la presencia de melena, el síncope, la patología hepática y la falla cardíaca, y de acuerdo a la suma de todos estos puntos nos da un índice que vamos a revisar ahorita más adelante. Y por último la escala de Rockall, que como ustedes ven también da puntos del 0 al 3 y toma en cuenta variables como la edad, el choque, la comorbilidad, el diagnóstico endoscópico y los estigmas o signos mayores de la hemorragia reciente. ¿Cuál es la mejor de estas? Cuando las comparamos vemos que la escala de Glasgow-Blatchford en un estudio prospectivo de 676 pacientes y aquellos pacientes que tuvieron una calificación de 0, que solamente fueron el 16% de los que recibieron esta escala, no necesitan endoscopía, no tienen complicaciones y no se mueren. El punto de corte cuando se lleva a 1 y no 0, la sensibilidad para poder detectar pacientes con riesgo bajo de complicaciones y muerte es del 99%. La escala de Rockall, por su parte, cuando la calificación es mayor a 3, nos dice que el paciente tiene una alta posibilidad de que tenga una recurrencia de la hemorragia, de que pueda requerir cirugía o bien de que se pueda morir. ¿En qué consiste el tratamiento médico de la hemorragia de tubo digestivo? Si nosotros tomamos en cuenta que el ácido clorhídrico como tal afecta la formación del coágulo, promueve la degradación plaquetaria y favorece la fibrinolisis, el bloquear el ácido y llevar el pH por arriba de 4 nos va a permitir que los mecanismos de coagulación en el estómago sean más eficientes.
En un metaanálisis de 6 estudios a 2.223 pacientes a los cuales se les trató con inhibidor de bomba de protones, se vio que las lesiones de alto riesgo disminuían a la hora de que se hacía la endoscopía y que también disminuía la necesidad de tratamiento endoscópico. Cuando esto se supo, se empezaron a ver varios estudios en donde se utilizaron inhibidores de la bomba de protones por vía endovenosa. Les presento 4 de los más importantes y como ustedes ven, realmente la mortalidad es muy variable. Los estudios realmente no eran muy buenos, ahorita vamos a ver por qué. En el primer estudio los pacientes eran mayores de 60 años y solamente incluyeron pacientes que tenían una clasificación de Forrest 12, que se va a ver en la siguiente plática qué significa esto. Los mismos autores aceptan que la mortalidad fue inexplicablemente baja, seguramente hay problemas de metodología. En este segundo estudio no hubo tratamiento endoscópico a lesiones de riesgo. En este otro, la inclusión endoscópica no fue estandarizada y a todos los pacientes se les hacía una endoscopia de control. Y en este último, el estudio fue suspendido prematuramente por falta de pacientes. Existen otros estudios en donde se vio que cuando se utiliza inhibidor de bomba de protones antes de la endoscopia, se logró que las hemorragias recurrentes fueran mucho mayores en el grupo de placebo que en aquellos pacientes que habían recibido omeprazol. Y vean ustedes el tipo de lesiones, cómo varió significativamente en aquellos pacientes que tenían una úlcera péptica con hemorragia activa y en aquellos pacientes que tenían una úlcera con la base limpia o con fibrina. Realmente el inhibidor de bomba de protones antes de la endoscopía es muy útil. Y también se vio que después de la endoscopía, comparativamente con placebo, el número de hemorragias recurrentes fue mucho menor con el uso de esomeprazol que con el placebo. De hecho, el esomeprazol fue el primer inhibidor de bomba de protones avalado por la FDA para ser utilizado en la hemorragia digestiva activa. Y se sugiere utilizar un bolo de 80 miligramos cuando el paciente llega a urgencias y continuar con una infusión de 8 miligramos por hora durante 48 horas. Con esta estrategia se ha visto que la mortalidad, la recurrencia de la hemorragia y la cirugía tienen riesgos relativos mucho menores a la unidad y por eso la FDA y todavía algunas otras agencias, tanto en Europa como en Latinoamérica, han aprobado el uso de estos medicamentos. Es muy costo efectiva si sabemos que por alguna razón la endoscopia va a tardar más de 16 horas después de que el paciente ha llegado al ingreso. Y esta es una buena práctica para cuando nos encontramos en el consultorio o en algún pueblo alejado o en algún sitio alejado de donde tenemos el recurso endoscópico, porque pasarle en bolo 2 ámpulas de esomeprazol a un paciente le va a ayudar mucho, por lo menos, no va a parar la hemorragia tal vez, pero sí le va a ayudar mucho para evitar todo lo que ya comentamos. ¿Qué hay en cuanto al tratamiento médico a base de somatostatina, octreote y terlipresina? Como esto se usa más bien en varices esofágicas, que se va a hablar más adelante de esto, solamente quiero comentarles que se debe usar solamente en casos en donde no se conoce el origen de la hemorragia. Limitarse solo en hemorragia profusa y como último recurso. No hay evidencia para que el uso de terlipresina en estos pacientes que tienen hemorragia grave aguda tenga realmente una utilidad. Por último, el uso de procinéticos en esta hemorragia. Ya habíamos hablado de la eritromicina endovenosa, que desafortunadamente no la tenemos en el país, y que cuando se utiliza previa a la endoscopía nos disminuye el tiempo de duración del estudio, la necesidad de repetir la endoscopía y la necesidad de transfusión en los pacientes. En otro estudio se vio que aumenta la proporción de estómagos vacíos, la duración del estudio y también los días de estancia hospitalaria. Cuando este tratamiento médico no funciona, entonces es necesario hacer una endoscopía. Prácticamente en todas las guías clínicas mundiales se dice que la endoscopía debe realizarse en las primeras 24 horas de que el paciente llegó a la sala de urgencias y disminuir el tiempo en las primeras 12 horas cuando se sospecha que sea una hemorragia de varices esofágicas. En cuanto a esto del tratamiento endoscópico, la doctora Noble, quien va a seguir después de esta plática, nos va a platicar todos los pormenores de cómo se deben manejar endoscópicamente a estos pacientes. En conclusión, podemos decir que la hemorragia de tubo digestivo proximal no variceal ha tenido una menor incidencia y la mortalidad oscila entre un 5 a 10%. Afortunadamente el 80% de estas hemorragias se autolimitan. El manejo inicial debe comprender asegurar una vía aérea, tener 2 vías venosas por lo menos con estos calibres de catéteres, utilizar cristaloides y solamente considerar la transfusión cuando la hemoglobina está por abajo de 7 gramos por decilitro.
La sonda nasogástrica solo en casos muy seleccionados. La valoración del riesgo clínico debe hacerse sobre todo basándonos en las escalas de Glasgow-Blatford o la de Rocan. Los medicamentos deben iniciarse siempre con un inhibidor de bomba de protones a dosis altas en bolo y después continuar con una infusión por al menos 48 horas. Los procinéticos, como la eritromicina, solamente utilizarlos si la endoscopia se va a tardar más de 16 horas, y prácticamente somatostatina, uptrótido, terlipresina están indicados en el uso de varices esofágicas. La endoscopia debe ser realizada en las primeras 24 horas del ingreso de cualquiera de estos pacientes. Muchas gracias.